Acción cristiana en nuestra sociedad. En 1, 2, 3 decimos acción. Acción Cristiana Radio. Señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a su programa de Acción Cristiana Radio. Bueno, como cada semana estamos aquí para dar una batalla cultural, presentar defensa de muchas cosas, pero también compartir con la gente. Este es un programa dedicado a que toda persona que se identifica con la fe cristiana puede interactuar de manera abierta con nosotros, y también si usted no se identifica, también puede llamarnos y plantear sus argumentos. Sobre todo, señores, esto es un programa que quiere brindar información de valor, agregar valor, porque hay muchos temas que no se pueden discutir necesariamente dentro de nuestras iglesias. Hay temas que son sociales, que sí afectan a la fe, pero que no es el escenario ideal para poderlos conversar. Y por eso estamos aquí, pero bueno, como cada semana, ustedes saben que estamos aquí en vivo y en directo a través de nuestra plataforma digital Acción Cristiana RD en YouTube, como también en nuestra cuenta de Instagram. Ahí usted se puede comunicar con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un tema que sé que va a ser de mucho interés, pero antes que nada, hermano mío, ¿cómo estás? Muy bien, saludándote a ti, Ricky, felicidades. ¿Cómo te fue en mi aniversario de bodas? Me fue bien. Te fue bien, eso. Sí. Felicidades. El Señor es bueno. Hiciste mucha falta la semana pasada. Mi esposa me hizo una cenita y me preparó una cenita en la casa. Ah, claro. Se dio de lo más chévere. No todo es trabajo, también eso es parte. Gracias, feliz también de tenerte y saludarte una vez más, aunque ya sigo con este programa acá, a la audiencia, pero sobre todo a gente que acaba de conectar, porque hay gente, aunque tú no lo creas, Ricky, que me ha dicho, y me he topado con gente en la calle, me dice, mira, yo nada más pongo los martes a las 6 de la tarde porque me encanta mucho el programa de Acción Cristiana Radio, y es porque es un programa que nosotros queremos agregar valor y contenido, sobre todo al conocimiento de toda la gente que nos escucha, estos temas bastante interesantes, sí, y que usted puede dar un repaso a todos los programas y a este programa que va a estar bastante interesante con el invitado de lujo que nosotros tenemos hoy. Y tú sabes que antes de darle entrada de inmediato a nuestro invitado de hoy, es bueno que la gente sepa que hay pocos, por no decir casi ninguno, programas de radio con este enfoque. El enfoque que nosotros tenemos acá es desde una cosmovisión cristiana. Hay mucha gente buena dando la batalla cultural, hay mucha gente buena hablando de temas importantes que tienen que ver con cómo afecta a la familia y otros temas que son importantes para el cristiano, pero no desde una perspectiva como aquí se aborda en este programa. De hecho, cada noticia que nosotros abordamos acá, de las cosas que van sucediendo en nuestro país y también a nivel internacional, a propósito del tema de hoy, tienen que verse desde una perspectiva de cómo el cristiano debe de afrontar esa situación. Claro, no, y tú has dicho algo, tú no te equivocaste cuando tú dijiste que tú crees, es una realidad. Sí, yo sé que hay programas que abordan este tipo de temas porque crean algún segmento, sobre todo cuando se da una noticia en particular, pero creo que este es el único programa especializado, o sea, un programa únicamente donde se habla de temas de batalla cultural, porque una cosa es, por ejemplo, un programa que toque el tema, que lo tope como un tópico, lleve a alguien como invitado para hablar de esto, pero nosotros todos los martes estamos hablando únicamente de batalla cultural y entendemos el compromiso que tenemos frente a todo este bombardeo de todas estas ideologías, y para eso estamos nosotros llevando todo este contenido, y le estaba motivando a que vaya al canal de YouTube de Acción Cristiana RD, no solamente para que mire este programa, sino para que usted pueda recordar cada uno de los programas que nosotros hemos hecho y usted vaya anotando todo este tipo de cosas. Y el programa de hoy, que va a estar, señores, también bastante interesante. Si usted también quiere enterarse de cuáles son nuestros invitados, cada día, cada martes siempre publicamos a través de nuestra cuenta en Instagram de Acción Cristiana RD. Vaya ahora mismo, si usted está escuchando este programa, y busque Acción Cristiana RD, denos follow por esa parte, y ahí usted va a estar enterado no solamente del programa, sino también de muchísimas actividades con estos fines que realiza Acción Cristiana. Sí, porque tú sabes que la gente a veces se pregunta, mira, sí, pero y esa marcha que sucedió por allá, que nadie la avisó, como que no me enteré. Bueno, lo que pasa es que usted tiene que seguir a personas o cuentas, en el caso de nosotros también aportamos en ese sentido, que le puedan orientar cuando hay una manifestación del cual el pueblo cristiano debería de formar parte. Pero sin más, señores, sin más preámbulos el día de hoy, y antes de darle entrada al señor Carlos Veloz, quien está aquí con nosotros, un hermano en la fe,
Apologista. Y sobre todo un apologista que está haciendo un trabajo importante en el recetario del doctor Heredia, un programa bastante popular aquí en la República Dominicana. Si usted no lo conoce, bueno, le invitamos también a que busque las participaciones de Carlos en este programa, pero sobre todo una persona que desde mi punto de vista está 100% comprometida con la causa. Y cuando hablamos de la causa hablamos de la fe. Pero desde el punto de vista, como muy poca persona, yo diría, Carlos, que lo está haciendo. Y creo que debe de levantarse más personas. Y creo que tu persona sirve de inspiración para muchos de nosotros que buscamos la manera de que a través de los medios de comunicación se pueda levantar la voz en un sector que históricamente aparenta ser que el cristianismo como que se ha quedado atrás. Pero es todo lo contrario. Y lo que ustedes han hecho recientemente, digo recientemente en los últimos años, creo que le ha dado la vuelta a esa perspectiva, por lo menos aquí localmente en República Dominicana. Y hablamos de la defensa de la fe desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista filosófico, muchos temas interesantes que ustedes abordan en ese programa, que nosotros nos nutrimos bastante. Y señores, que la verdad es que no todo el mundo tiene la capacidad ni tampoco el tiempo de dedicarse al estudio de la manera que quizá ustedes lo hacen. Y hay que saber cómo diferenciar de eso. Pero nada, Carlos, bienvenido a este programa, a tu casa. Y gracias a nosotros por tenerte aquí y compartir un rato contigo. Gracias a ustedes por la invitación una vez más. Este programa Acción Cristiana también aportando al conocimiento de todas estas cosas que inciden en nuestra fe, aunque nosotros estamos plenamente convencidos de que, como dice la Escritura, todo ataque contra la iglesia no va a prevalecer. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que nos va a mantener firmes en la roca que es Cristo, y por eso la gloria se le debe dar a Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos, tanto ustedes como medio, como nosotros que estamos en distintos medios de comunicación que nos invitan, y durante 11 años, como tú muy bien lo mencionaste, en el programa El Recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, se nos ha permitido tener un lugarcito ahí por la soberanía de Dios, no por la fuerza del hombre. Entonces estamos echando también, como lo hemos hecho durante muchos años, que Ivonne también, quien es pues nuestra hermana y ha también colaborado con esa batalla cultural desde Con mis hijos no te metas, cuando hicimos ese llamado allá frente a, si no me falla la memoria, Ministerio exacto, de Educación. sí, que si no alzábamos la voz ahí la ideología de género iba a entrar acá de lleno, o sea, y venía con mucha fuerza, pero el Señor dio fortaleza a todos los hermanos ahí para alzar su voz, y de todos los que están en posición de defensa, de todas las denominaciones que por lo menos tienen temor de Dios y defienden los valores de la familia. Correcto. Pero la batalla cultural no se ha acabado, lo que está mutando. Y eso es parte del tema que vamos a tocar ahora. Wow. Correcto. Ivonne, ¿cómo tú estás? Hola, muy bien. Qué Llegué. Que eso es importante, señores. Ivonne, para los que no saben, conocen, es la directora de Acción Cristiana. Y como nosotros le decimos aquí en el programa, el pulpo de Acción Cristiana, que hace de todo un poco y lo hace bien. Que, eso no todo el mundo lo hace. Muchos años de batalla tiene Ivonne, ¿eh? Sí, es así. Sí, Es una larga trayectoria. Tú sabes, Carlos, te escuchaba hablar del tiempo que tú tienes en medios de comunicación, haciendo una defensa de la fe, y eso es algo que es bastante loable, pero sobre todo algo que pienso que una persona que se dedica a esto tiene que tener, y es mucho carácter, y es el carácter de Cristo, porque en el caso tuyo que estás en ese programa que ha sido bastante controversial, me surge la pregunta, ¿cómo has logrado mantenerte? Porque nosotros sabemos que cuando hacemos radio, sobre todo a nivel secular, no siempre se hace radio acorde a valores, acorde a normas y buenas costumbres. Entonces es difícil porque a veces uno siente que uno está dentro de un campo que está minado. Claro. En el caso tuyo, que ha sido un programa que también tiene mucha visualización, que me parece que ha sido el único cristiano, aunque han llevado otras personas, al igual que está Julián Musa, muy querido también por nosotros. Pero en este caso, ¿cómo tú has logrado mantenerte dentro de un ambiente que no es fácil, y sobre todo entender que tú tienes un llamado? Porque definitivamente quien permanece durante tanto tiempo en un programa como ese tiene que sentir un llamado muy fuerte de parte del Señor. Sí, wow, esa pregunta me la hacen muchas personas, y muchas veces dentro del calor de la batalla, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. De hecho, yo quiero mucho a los miembros del recetario,
Y agradezco primero a Dios y luego la oportunidad que Dios permite que me den, porque es un programa que prácticamente yo soy como un extranjero, un advenedizo ahí dentro, completamente en contrario a la percepción que tienen ellos del cristianismo en todos los aspectos, ideológico, cultural, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa respuesta la da la Biblia, o sea, es Dios quien permite. Y aún nosotros recibamos todo tipo de cosas contrarias, aún en contra de nuestras propias fuerzas, nosotros tenemos ese sentir de defender el Evangelio. La Biblia dice con mansedumbre y reverencia, a veces no la tenemos porque se nos va a veces la pasión, el ánimo en un momento determinado, pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye y entonces da testimonio de que nosotros le pertenecemos a Él y entramos en reflexión. Y eso ha sido durante estos un poquito más de 11 años, en la cual no he estado solo. Lo que me ayuda también es la oración de los hermanos, el consejo de los pastores, como el doctor Miguel Núñez, que ha ido a dar unas excelentes defensas allá, como un hombre de ciencia, pero primeramente un hombre de Cristo. El hermano Julián Musa, que ha sido como mi soporte en lo más íntimo de las correcciones, siempre me llama, siempre me aconseja. Él mismo me dice, Carlos, dime cómo nos fue escuchándonos mutuamente. Yo, hermano, para la gloria de Dios, tú me diste el espaldarazo. Entonces, lo que nos mantiene a nosotros, no solo en un programa, sino en el mundo, es la fortaleza que da el Espíritu Santo a la iglesia. Porque no es cierto que nosotros vamos a recibir del mundo cosas bonitas. De hecho, si un cristiano recibe cosas bonitas, debe de revisarse. Si el mundo te aplaude a ti, entonces tenemos que revisarnos, porque Cristo dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que no tengamos temor, porque Él venció al mundo. Entonces, lo que viene del mundo son ese tipo de ataques. Y de hecho, también dentro de la batalla cultural, es muy probable que nosotros nos dejemos seducir. Y por eso tenemos que tener discernimiento de las cosas, porque el mundo puede decirte, yo estoy con ustedes ahora, hay un cristianismo cultural, estamos aplaudiendo a ustedes. Cuidado que no vaya a ser un caramelo envenenado, porque todo lo que atente contra los principios fundamentales de la Escritura, nosotros tenemos que hacerle un stop. Ok, tú estás conmigo, pero ¿de qué manera tú estás? Porque Satanás le dijo a Jesucristo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, nosotros, viendo cosas bonitas, pueden ser que no sean realmente lo que Dios quiere. Sobre todo, Carlos, en función de que al final, cuando tú estás confrontando al enemigo, que es en el caso de ustedes, es muy evidente que tiene que haber un choque. Sí. O sea, eso es casi inminente en el caso de ustedes, porque literalmente ese es el sentido del programa. La contraposición. El programa tiene su objetivo increíblemente. Los cristianos quizá muchos no lo han entendido así, pero tiene su objetivo de parte de Dios que permite que demos una defensa ahí. Porque en realidad el programa hace preguntas que no se tocan en las iglesias. Claro. Cuando salen allá afuera a la calle y le preguntan a un cristiano, pero ¿qué tal esta evidencia o esto que presenta la ciencia o tal cosa? Muchas veces por una falta quizá de formación, no de bíblica ni guianza del Espíritu, sino formación académica, podemos decir así. Y tú sabes que nos quedamos sin respuestas válidas en ciertos momentos. Y tú sabes que yo creo que también aquí culturalmente se da yo no sé si decirle fenómeno, pero una característica en Dominicana, que por alguna razón como que el pueblo a nivel general no está buscando tantas preguntas intelectuales. Entonces como que eso también afecta en que se den menos espacios donde uno pueda debatir ese tipo de cosas. Pero sabes que la ideología de género quiso entrar por la intelectualidad, tomando lo racional para llevarlo a un lenguaje científico que a grosso modo y de manera directa es algo irracional. Cuando a ti te hablan de que el género es tal cosa, que es la percepción, etcétera, te tratan de vender como que la ciencia avala eso. Entonces ahí vienen hombres como el doctor Miguel Núñez, que viene desde la ciencia, desde la fe, desde la racionalidad, la lógica, y entonces comienzan a dar respuestas que iban desmontando poco a poco toda esa estructura del lenguaje que se va levantando, porque la batalla cultural comenzó, bueno, nosotros de nuestra parte, la batalla cultural, pero la ideología de género comenzó con la distorsión del lenguaje. Y cuando tú distorsionas el lenguaje,
tú distorsionas la realidad de cualquier cosa. Claro. Que en el caso de nosotros que estamos aquí en República Dominicana, comenzamos a escuchar esta ideología de género no hace tanto tiempo, hace poco. Ahora, eso se viene gestando desde hace ya muchísimos años atrás en países que son realmente mucho más desarrollados. Desde los años 50. De los años 50, pero en el caso de República Dominicana, nosotros comenzamos a escuchar acá de Batalla Cultural y la comunidad cristiana cuando comenzaron todas estas injerencias con esta ideología en apoyo al aborto y ese tipo de cosas. Pero antes, en la radio cristiana como tal, era muy raro tú veías un programa o gente que estuviera hablando realmente de batalla cultural. Y nosotros tampoco no podemos evadir una realidad. Hoy en día nosotros como Iglesia de Cristo no estamos quizás sufriendo persecución como los primeros cristianos que nos vemos en el libro de Hechos, que eran perseguidos. A nivel popular tratan de tapar eso, pero hay una persecución muy fuerte. Hay una persecución, exacto. De hecho, podemos nosotros decir que lo que estamos viviendo con esta injerencia en República Dominicana y a nivel mundial de ideología de género y atacando precisamente la fe, lo podemos ver esto realmente como una persecución a la Iglesia de Cristo en el tiempo actual. Objetivamente sí, absolutamente, hermano. Mira, como te dije al principio de mi intervención, la ideología de género, o vamos a llamarle ahora como regularmente quieren presentar, como la cultura woke, y todo lo que puede abarcar eso, lo que está fácilmente pasando es que esté mutando ese virus, ese mal, ese cáncer está mutando. ¿Por qué? Porque no es cierto que el ser humano va a resolver los problemas de la humanidad. Quien lo va a resolver es Cristo cuando venga. Cuando diga, esto se acabó aquí, con el poder de mi palabra y el resplandor de mi venida, se va a acabar toda la maquinación del espíritu del anticristo que el apóstol Pablo dice, desde ese entonces que está en operación. Entonces, todo lo geopolíticamente establecido que se va desarrollando, prácticamente en esa mutación lo que van a llevar a direccionar incluso engañando, si era posible a los escogidos, a estar en una posición cómoda. Ahora nosotros tenemos en el gobierno de Donald Trump una fuerte, vamos a decir, oposición y apoyo ideológico a todo lo que se levantó desde el progresismo, ¿no? Desde el gobierno anterior, que era muy permisivo y apoyaba esa línea progresista que secuela de los dos gobiernos de Obama también. Exacto. Entonces, mal llamada progresista, porque no es. Sí, porque ellos utilizan eso, esa coletilla, pero en realidad es un atraso a la misma concepción racional del ser humano, biológicamente, ideológicamente, lógicamente. O sea, pero ahora vemos el gobierno de Trump, que siempre ha estado abanderado a la línea conservadora del votante norteamericano, que, bueno, tiene esa concepción como cristiano votante para defender esos valores que son tradicionales, vamos a decir así. Sin embargo, hay que estar muy atentos, muy alertas para ver qué nosotros aprobamos o aceptamos y qué cedemos. Porque, repito, el cristiano evangélico no cede ni un ápice fuera de lo que establezca el Señor Jesucristo en su palabra. Y por eso nosotros tenemos un principio sólido, que es el de la sola escritura, que dice que el que manda, el que tiene la última palabra y autoridad infalible final, es la palabra del Señor. Entonces, cualquier cosa que sea como tratando de ver que un ser humano es como una especie de Ciro, que te va a dar a ti toda esa confianza y confort, ok, nosotros podemos apoyar a cualquier mandatario en todo el mundo que esté a favor de la familia, pero también tenemos que ser críticos para poder nosotros dejar que sea la escritura que nos guíe, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Sí. Entonces, ese es ese punto por ahí que nosotros podemos también porque parecería como si estuviéramos en una tregua, que se pudiera decir que hasta cierto punto lo estamos. Sí. Sin embargo, no podemos creer que ese gobierno que apoya muchas de las causas cristianas, o vamos a decir de las posiciones bíblicas, todo lo que va a emitir en decreto o como sea, va a ser conforme a la palabra. En todo momento, por lo cual nosotros tenemos que tener el discernimiento, como tú bien dices, bien encendido. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de IVF, que es la fecundación in vitro, la cual dice el presidente de los Estados Unidos, nosotros apoyamos, queremos que haya muchos niños, entonces vamos a promover fecundación in vitro. Pero ¿qué pasa?
quedan muchas preguntas abiertas. Él lo había prometido en la campaña. Pero ¿qué pasa? Hay muchos temas con las posiciones pro vida y la fecundación in vitro. Porque, por ejemplo, la fecundación in vitro tiene el problema de que deja a muchos embriones congelados. Claro. Y también hay un problema de eugenesia, porque eligen a los mejores y a los otros los desechan. Entonces, los cristianos no apoyamos, por lo menos de esa manera, la fecundación in vitro. Por lo cual, y ya hubo muchas manifestaciones de cristianos, pero por eso es que nosotros no podemos ser ciegos con lo que, como había antes un movimiento que se llamaba de que lo que diga Balaguer. O sea, ¿cómo tú vas a estar de parte de lo que diga quien sea? Porque tú no sabes lo que va a decir. Entonces, siempre hay que filtrar todo, no importa quién. Tú tienes que filtrar lo que dicen para tú poder ver si está conforme a la palabra o no. Así es. Sí, y eso es un muy buen ejemplo. Porque no hay un procedimiento bioético establecido para hacer ese tipo de distinción entre si vamos a hacer una producción de la vida, ¿qué manda Dios? O cuáles son los establecimientos naturales que Dios puso independientemente de algún problema médico que tenga una pareja. O sea, la fertilización in vitro, no veo que la palabra de Dios apoye que el hombre juegue a ser Dios para hacer algún tipo de escogencia. No, y que si por lo menos eso mismo, si por lo menos todos los embriones se dieran a la vida, pero si se está eligiendo, es lo mismo que el aborto, exactamente lo mismo que el aborto, pero peor, porque si profundizamos en ese criterio hay un problema. O sea, se está creando para destruir algunos. Definitivamente sí, hay muchos puntos ahí encontrados, pero vamos a hacer una pequeña pausa y luego de la pausa vamos a seguir aquí con Carlos Veloz, que estamos hablando y vamos a seguir conversando acerca de esos cambios que se están dando a nivel internacional que afectan la fe cristiana. Nos vemos en breve. No te muevas ni un instante. En breve, más del contenido que tenemos para ti en Acción Cristiana Radio. Acción. Hoy día, diversas corrientes intentan imponer la agenda globalista en nuestras naciones, contradiciendo la ciencia y la razón. Ante esto, surge el Instituto de Formación y Liderazgo Acción Cristiana, IFLAC, usando la verdad como principal arma de combate contra las ideologías que amenazan a nuestro pueblo. El IFLAC te presenta su diplomado en Pensamiento Crítico y Batalla Cultural, donde podrás capacitarte con maestros expertos, protagonistas de la batalla cultural de hoy: Agustín Laje, Amparo Medina, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lucas, Cristian Rosas. Estudiarás con tecnología y metodología que permiten flexibilidad y autogestión de tu tiempo. Juntos formaremos un tanque de pensamiento listo para la acción. Inscríbete ya visitando www.iflag.org. ¿Están tus hijos olvidando cómo jugar? Hola, soy Dana Gresh. El juego ha cambiado mucho en las últimas décadas y no para bien. En la década de los 80, la Comisión Federal de Comunicaciones obtuvo un logro con los juegos infantiles saludables al poner fin a las restricciones de la venta de juguetes. Desde entonces, las corporaciones han estado empeñando tiempo en el juego para obtener ganancias. El problema, los niños aprenden y se desarrollan mucho a través de su tiempo de juego. El tiempo que se pasa jugando, usando la imaginación, en realidad ayudan a los niños a desarrollar una función ejecutiva, las habilidades mentales que los ayudan a hacer las cosas a través del manejo del tiempo, la atención y la autodisciplina. Así que apaga la tablet, ponga a un lado los juegos de computadora e incluye un buen tiempo de juego tradicional en la rutina de tus hijos. Sé intencional y cuida ese momento, porque cuando juegan mucho, en realidad están aprendiendo a trabajar duro. Para más consejos sobre cómo guiar a tu preadolescente, visita purefreedomjarabacoa.org. No te muevas ni un instante. En breve, más del contenido que tenemos para ti en Acción Cristiana Radio. Acción.
acción. Continuamos, señores, aquí en Acción Cristiana Radio. Estamos en una conversación sumamente interesante con Carlos Veloz, como decía ahorita, un hermano en la fe que está haciendo una apologética que debe de ser seguida por todos nosotros aquí en República Dominicana, porque está en una posición donde muchas personas pueden ver y escuchar las ponencias tanto de Carlos como de otros colegas que también están en el programa del recetario. Y el día de hoy estamos conversando con Carlos acerca de esos cambios que se están dando a nivel internacional, a nivel mundial, que realmente pueden afectar el cómo el cristiano debe de vivir su vida, sobre todo de qué tener en mente, qué observar a la hora de ver esos cambios a nivel internacional. Y aquí viene una pregunta, Carlos, que quiero hacerte. De todas las cosas que están sucediendo, que son muchísimas, ¿cuál tú entiendes o cuáles tú entiendes que deberían de ser aquellas que el cristiano debería de ponerle ojo el día de hoy? El enfriamiento del corazón de los hermanos. Porque si el corazón se enfría, lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno, y es parte también de esa forma que nosotros debemos tener para discernir los tiempos. La Biblia habla claro de eso también. A ver, en la parte escatológica de denominaciones que dicen ser cristianas, vamos a decir denominaciones, también se está viendo una apertura aún dentro de la batalla cultural. Te voy a poner un ejemplo. Los amigos católicos de rito latino, ellos están esperando, vamos a decir lamentablemente, ¿verdad?, el descenso de su Papa Francisco. El deceso, gracias. Para tener que elegir a otro. Ahora, ¿cuáles han sido las políticas dentro incluso de la misma batalla cultural que tiene la Iglesia Católica Romana? De una visión de apertura en cuanto a cómo se deben aceptar ciertas cosas que la Iglesia tradicionalmente no aceptaba. Está el caso de sus cambios internos eclesiásticos, de los ritos que se llevaban a cabo, que todos sabemos que la Iglesia Católica tenía un rito muy conservador cuando a partir de los años 60 esos ritos, que era el rito tridentino, donde se hablaba en latín y todo eso, había una estructura muy conservadora hasta Concilio Vaticano II. Entonces, el Concilio Vaticano II da la apertura a, por ejemplo, el surgimiento de un documento llamado Fiducia Supplicans. ¿Qué dice Fiducia Supplicans? Que las parejas multicolor, para no utilizar terminología, ¿verdad?, que puedan banear el video en YouTube, puedan recibir una bendición. Primero el documento diciendo como parejas, y luego tuvieron que dar una explicación de que no era como parejas, sino eran como individuos de manera aparte, pero al final ellos iban a la iglesia como pareja y se iban de la iglesia como pareja. Esto estaba en total contraste con lo que pensaba la Iglesia Católica Romana hasta el año 2015, que dijeron que estas cosas no iban a acontecer. A lo que me refiero es que esto puede ser también un impacto de cambio, como lo está viviendo la Iglesia Católica Romana, a lo interno de su propia feligresía, de sus propios miembros. Bueno, en la Iglesia Evangélica, aunque no es lo mismo, porque nosotros, como pueblo de Dios, tenemos esa misma línea histórica como estaban los primeros hermanos en los primeros años del cristianismo, dígase los padres apostólicos, la iglesia ramificada en distintas congregaciones donde los obispos eran cada uno de ellos los pastores que dirigían la congregación. No había una centralización papal, eso lo demuestra la historia. Pueden leerse a Justo L. González cuando habla de que la iglesia era colegiada. Entonces no tenemos esa complicación a ese nivel la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un papa que vaya a establecer documentación legal para hacer cambios y transformaciones que pudiera incluso verse a favor de ese movimiento de apertura que es el mismo movimiento de ideología de género. Y por eso muchas veces el Papa Francisco, con todo respeto a la feligresía católica, ha sido incluso criticado a lo interno por obispos y cardenales de la Iglesia Católica Romana por la apertura. Entonces, ¿a dónde va el mundo en estos momentos? El mundo va a una ampliación de criterios ideológicos y de cosmovisión que pueden no ser o estar acorde a los lineamientos del cristianismo de la manera más tradicional.
Por eso hay división interna en la Iglesia Católica Romana. Pero los evangélicos, con algo llamado las conversaciones que son ecuménicas con la Iglesia Católica, si ellos abrazan esa misma línea también, entonces estarían incurriendo en violentar los fundamentos de parte de la cosmovisión evangélica, claro. Los fundamentos que son tradicionales. Y me voy más allá, Carlos, y discúlpame la interrupción, más allá de tradición, porque la tradición puede ser tanto buena como mala, dependiendo de claro, pero la tradición apostólica es la base. La tradición apostólica está bien firme en términos bíblicos, que es obviamente el fundamento que todo cristiano, independientemente de la denominación, debería de Correcto. Seguir en adelante. Entonces, es interesante que tú mencionas ese caso de cómo se está viendo un cambio en el caso de la Iglesia Católica, en la vamos a decir, la alta, pero, como bien tú mencionas, eso también ha traído división. Ha traído división porque yo conozco mucha gente aquí católica que no está para nada de acuerdo precisamente con algunos lineamientos y planteamientos que se han hecho desde el Papa Francisco, o algunos comentarios que se han hecho. En la futura peregrinación que se va a llevar a cabo en el Vaticano, ya le dieron apertura a grupos representativos del movimiento o de las muchas letras. Sí. Hay movimientos luteranos que aceptan el matrimonio de las muchas letras. Está el movimiento metodista internacional que acepta el movimiento del matrimonio de las muchas letras. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros no podemos identificarnos con eso, porque es que el cristiano evangélico es conservador a la luz de la Escritura. Y todo lo que violente la conservación de la tradición apostólica, que para el cristiano, esa tradición apostólica quedó plasmada en el mensaje del Evangelio. No hay nada que violente el mensaje del Evangelio, extra bíblico. Entonces, a eso que me refiero, el mundo va encaminado hacia una apertura en el término de la visión eclesiológica de algunas denominaciones. Entonces, como nosotros no tenemos un líder que nos pueda llevar en ese sentido en la tierra, por eso estoy diciendo que para la cosmovisión evangélica no va a ser tan chocante, ¿no? Cuando los pastores se levanten y digan esto no es lo que enseña las Escrituras, entonces nosotros en ese discernimiento de nuestros pastores vamos a estar en consonancia con la palabra de Dios, revisándola con nuestros pastores. Esa es la diferencia del cristiano evangélico. Ahora bien, y con esto le cedo la palabra a ustedes para que sigan con las preguntas. ¿Por qué el mundo va hacia esa apertura? Bueno, ustedes solamente tienen que ver cómo está teniendo impacto este tipo de filosofía o ideología en Europa. Europa presiona al Vaticano porque los que están en Europa, como las iglesias están siendo abandonadas, porque se están yendo a otro tipo de conceptualización de lo que sería la fe. Entonces, por eso es que viene la apertura. Y ahí es que yo digo que hay que tener cuidado para no estar recibiendo un caramelo envenenado. Y hay muchos buenos católicos que son pueblo de Dios que se están dando cuenta de eso. Claro. Lo mismo yo digo a los hermanos evangélicos que deben de estar alerta. Que no se duerman en los laureles. Y como tú dices, un enfriamiento, evitar un enfriamiento. Claro. Que fue la primera observación que tú hiciste. No, claro. Y lo que tú has explicado también pone en evidencia algo que era de esperarse. Que es de hecho esa injerencia de ideología de género dentro de las comunidades cristianas. Porque yo sé que para mucha gente fue una sorpresa el escuchar al Papa Francisco pronunciar realmente esas palabras. Ahora yo tengo la siguiente pregunta, porque yo siempre he dicho, y es que, por ejemplo, la gente que apoya todo esto, la ideología de género y la cultura woke, suele estar muy unida. Son minoría, pero ellos realmente son gente muy unida. Tanto así que hay gente que está unida hasta sin conocimiento. Simplemente yo escuché esto y replican algo como un papagayo y ya todo realmente... Sí, es cierto. Es la verdad. Ahora, a mí me preocupa algo. Porque en sí siempre hemos visto que cuando se trata del tema de batalla cultural, no toda la comunidad de creyentes o cristianos en general, y en eso yo menciono no solamente la comunidad evangélica, sino también toda la comunidad católica y la gente conservadora, no todos se unen para el tema de la batalla cultural, ya sea por desconocimiento. Hay gente que ahora que está despertando, ahora que está escuchando prácticamente de esto, pero no representa esto para la comunidad cristiana, esta división ahora dentro de la Iglesia Católica, en sentido general de la comunidad también cristiana, una barrera
que sirva de desventaja con el tema de la batalla cultural que nosotros tenemos que librar, tantas divisiones? Por supuesto, claro. Primero yo creo que puede surgir un desgaste del ánimo de esa lucha, ¿verdad? Una lucha pacífica, obviamente, alzando la voz, porque el Señor nos permite predicar el Evangelio es con la voz. O sea, tú predicas el Evangelio y defiendes los valores del Señor sin tener que acudir a movimientos violentos. O sea, cuando usted ve un movimiento que se vaya por esa línea, ya usted sabe que el Espíritu Santo no está ahí. Pero también puede ser un desgaste, entonces, o también dormir, como dicen los dominicanos, dormirse en nuestros laureles. O sea, uno no puede dormirse porque, repito, el discernimiento va a permitir a que nosotros demos la voz de alerta, como hacen ustedes como programa, que ustedes constantemente están mostrando de manera sistemática ese tipo de temas y para que nos mantengamos en alerta. Eso es lo que hacemos apologistas como Julián Musa, yo, porque no es solamente la batalla cultural de lo que se diga de la ideología de género, sino de cualquier otra filosofía que vaya en contra de la Escritura. Porque acá lo que sostiene a Occidente es la palabra de Dios, no es otra cosa, no es otra filosofía, no son las fuerzas políticas del ser humano, es el Espíritu Santo. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros lo que debemos es hacer un constante seguimiento, como muy bien ustedes dijeron también en las exposiciones que ustedes están mostrando, para que cualquier persona que se diga ser cristiana, temerosa de Dios, no dé su confianza o se duerma o crea que ya todo está resuelto, sino que esté constantemente en pie de lucha pacífica para decir, ¿verdad?, cualquier cosa para defender los valores de la familia. Porque, repito, no solamente que en Estados Unidos, que nosotros tenemos ahí, mira, estamos bien, el gobierno norteamericano está haciendo tal o cual cosa, está en contra de esto, sino cualquier otra cosa que también atente, no solo con los valores de la familia, sino también con cosas que violenten el mensaje del Evangelio. Mira, justamente una de las preguntas que tenemos para ti, Carlos, va como por esa misma dirección, pero quiero como afirmar algo para que tú nos comentes tu opinión, porque pareciera ser como que la cultura ahora, con este gobierno ahora de Trump, como que tenemos un respiro, ¿verdad? Con todo este asedio cultural, tenemos un pequeño respiro, pero ¿hasta qué punto tú crees que va a llegar esto? Porque sabemos que esto no va a ser eterno y que van a venir contraposiciones. De hecho, lo que hemos visto en los últimos 20 años es de cada vez más de derecha a izquierda, cada vez más extremas. Eso es un baile peligroso para engañar a las personas con ideología. Repito, es que el cristianismo no es filosofía de los hombres. Es que el cristianismo es la verdad y punto. O sea, que nosotros veamos una filosofía que esté apegada a estar en acuerdo con la visión o la cosmovisión cristiana que tenemos nosotros, está muy bien, pero no es una filosofía humana el cristianismo. Ahora, cuando tú mencionas muy bien que ahora tenemos un respiro, sí, pero el respiro lo está dando Dios. Es Dios que da ese respiro. Sí mismo. ¿Entiendes? Porque el ataque a la iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer y todo esto viene de allá. Yo puedo sonar como un viejito conservador, apologista, igualito que puede sonar el doctor Miguel Núñez, Julián Musa y muchos otros, el mismo Ezequiel Molina, cuando hablan que lo malinterpretan. O sea, porque es que nuestra lucha es centralizándonos en el poder del Evangelio. Ahora hay algo que yo hasta lo he escuchado en el programa El Recetario, que yo me río, pero me río por dentro para que no me vayan a querer golpear ahí, o sea, golpear en el buen sentido de argumentarme así. Yo escucho una coletilla, artistas, periodistas y cualquier persona, políticos, de que yo soy cristiano cultural. Hermano, mire, eso no existe. No existe algo como cristiano cultural. Estamos de acuerdo. Porque la cultura debe ser permeada por el Evangelio. El Evangelio no necesita nada de la cultura del hombre. Si la cultura es permeada por el Evangelio, como ha sucedido a lo largo de la historia, que gracias al mensaje de Jesucristo es que nosotros podemos ver cómo la esclavitud fue abolida por William Wilberforce, que ahí en Inglaterra se paró ese hombre solo, y no, es que Cristo dijo aquí esto en la Biblia, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno, igual a Dios. Por ahí nos fuimos, Entonces, cuando alguien viene a decir
No, yo soy cristiano cultural y yo le agradezco a Dios por todos mis logros y me paro y gloria. ¿A cuál Dios? Pregúntenle a cuál Dios. A Cristo. Tú haces lo que dice Cristo, tú aceptaste el evangelio, tú reconoces que eres pecador, tú que le estás dando la gracia a qué Dios, porque Dios es un término. Hay dioses por ahí que son de los dioses paganos. ¿Cuál es el Dios al cual tú le estás agradeciendo? Entonces, también los hermanos en el mundo evangélico, el pueblo de Dios debe de estar alerta a eso para no dejarse arrastrar, porque no, la cultura me permea porque yo también me siento cristiano cultural. No, hermano, eso no existe y eso es parte del lenguaje. ¿Cuál es la definición para que la gente que nos esté escuchando sepa? Porque posiblemente la gente dirá, yo no había escuchado eso, bueno, el evangelio cultural. Déjame agregar algo. No, pero se escucha, sí. Sí, mira, en la página de nosotros, nosotros tradujimos hace poco el último artículo que está en Grupo Acción Cristiana RD.org. Les invitamos a buscar en el blog el último artículo que precisamente sobre eso se llama ¿Está Dios teniendo un momento cultural? Y es precisamente resaltando todo lo que ha pasado en los últimos años, donde ha habido, no vamos a llamarle avivamiento, porque el mismo artículo dice que no es un avivamiento, pero muchos cristianos, por ejemplo, en los campos de fútbol están predicando, están dándole la gloria a Dios sin temor. Exacto. Por ahí. Pero por el otro lado está Richard Dawkins y están los ateos, varios ateos convirtiéndose o bueno, por algunos convirtiéndose, otros diciendo, yo me considero un cristiano cultural. Posiblemente de ahí salió el término. Ahí está el caramelo posiblemente, envenenado. pero ¿qué es lo que él quiere decir? Ellos se han dado cuenta del daño que le están haciendo las otras ideologías al mundo y están diciendo, bueno, ¿qué dice Richard Dawkins? Yo prefiero aquello. Entonces ellos te están identificando ateos como cristianos culturales. ¿Qué dice Richard Dawkins? Después de tantos años de atacar el cristianismo de la manera más cruel, despiadada posible, que para él aceptar el Islam, como está ocurriendo en Europa, que se están apoderando o sea, el Islam está en un avance extraordinario por la forma tan apegada y ortodoxa que ellos tienen de su Corán. Richard Dawkins, ¿qué dice? Bueno, para yo aceptar que esté el Islam, yo prefiero ser un cristiano cultural. Pero también eso no lo va a eximir de culpa. Pero claro. Porque, ¿qué es cristiano cultural? No me toquen a mí mis intereses como una persona que forma parte civilmente de Europa, Occidente. No, vamos a proteger nuestros valores culturales históricos, más él no reconoce a Cristo, aunque nosotros esperamos que lo reconozca, tarde o temprano, eso es obra del Espíritu Santo, pero así se van conectando, y eso no es de ahora, Iván, es que siempre ha sido así, que las personas cuando lo abordan desde esa perspectiva, lo que quieren es decir, cualquiera puede ser cristiano, aún no tenga los lineamientos y fundamentos de la Escritura, y te minimizan a Cristo, que Cristo no es Dios, que fue un hombre, que el Cristo de la historia. Pero ya es un extremo, pero el más peligroso es el que se parece mucho. Es el que se parece mucho, es el que yo creo que estamos viviendo, y de hecho, aquí en este país hay muchos cristianos culturales. Si adentro de las iglesias, si le robamos el término, sí. Adentro de las hay iglesias. denominaciones que son así. Esos son como nominal, como los cristianos nominales, pero que en la práctica tú no ves una diferencia. Exactamente, esa gente que dice ser cristiano, pero en la práctica, como tú dices, al final, realmente tú sabes que no están viviendo una vida conforme a. O gente que no vive en comunidad tampoco cristiana y dice que es cristiano simplemente porque. O cualquier doctrina o cualquier viento de doctrina, cualquier doctrina que la trae el viento, ellos se acomodan ahí para estar más cerquita del mundo y decir, bueno, por aquí yo puedo en esta línea estar cómodo. Obviamente nosotros que estamos en el mundo, aunque no pertenecemos al mundo, vuelvo y repito, la palabra aquí es discernimiento. Tenemos que hacer un justo balance para no dejar que la palabra de Dios ni esté a la par con el mundo, ni esté tampoco por debajo de la cultura. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para poder hacer una buena y correcta batalla a la luz de la Escritura. Mira, tú sabes, Carlos, que lo ideal sería que para nosotros poder afrontar todo este tema de la batalla cultural, toda la comunidad cristiana esté unida. Y hablo evangélico y hablo también como la comunidad realmente católica. Pero también hay una gran verdad que no podemos también nosotros ocultar, y hay movimientos ecuménicos también. Entonces, sería muy interesante hablar de esto. El hecho de que toda la iglesia, hablando de católicos y evangélicos, se unan para hacer defensa de los valores,
hay una línea de llegar a formar parte de un movimiento ecuménico. En el caso de movimientos ecuménicos, ¿cuál es el sustento bíblico de esto? ¿Quién realmente los está dirigiendo? Y si hay un movimientos ecuménicos que incluso a nivel global incluyan a otras religiones que no se denominan como cristianas. Claro. Bueno, por una parte está el diálogo interreligioso que realiza la Iglesia Católica con las demás religiones, lo cual, bueno, la palabra de Dios dice que ni con los tales comáis. Obviamente, haciendo una hermenéutica del texto, lo que está diciendo es que tú no debes tener una armonía, una comunión. Claro, bueno, que ustedes no sé si se enteraron cuando llevaron a la Pachamama, que eso también, la diosa tierra al Vaticano para hacerle un culto ahí, que los católicos no estuvieron de acuerdo, una gran mayoría, los conservadores no estuvieron de acuerdo, y qué bueno que muchos no estuvieron de acuerdo. Cuando el Papa Francisco dijo en una de sus últimas alocuciones, con grupos del diálogo interreligioso, que todas las religiones son lo mismo y que conducen todas a Dios. Y que nadie puede decir que su religión es superior a otra. No, espérate, pero nuestro Dios es el único superior. O sea, yo no puedo equipararlo ni igualarlo. Es el único Dios. Es el único, exacto. No, porque para el ser humano va a crear sus propios dioses. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Con D minúscula. Exactamente. O sea, se van a crear sus propios dioses. Le van a rendir culto a sus propios dioses. Por eso no es el evangelio. Ahora, cuando hablamos entonces de diálogo ecuménico, históricamente el diálogo ecuménico surge en el mundo evangélico. No surge en el mundo católico. El diálogo ecuménico fue un esfuerzo de hermanos evangélicos de distintas denominaciones para sentarse en la mesa del diálogo y hablar de las diferencias secundarias que tenemos. Por ejemplo, arminianos, calvinistas, que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que el bautismo de infantes, el credo de bautismo, que es cuando tú aceptas a Cristo. Son ese tipo de diálogos que no violentan la esencia primaria de la fe unificada en los valores fundamentales y principios fundamentales que tienen todo evangélico. Porque el evangélico cree en sus principios fundamentales, que tú no le des, o sea, tú no tienes que hacer absolutamente nada para tú culminar tu salvación, porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Cuando murió y resucitó, Él lo hizo todo. Ya tú no tienes nada en tu bolsillo, en tu economía, para tú decir, por aquí yo tengo algo que te faltó en la cruz. Mira, tómate esta obra que yo te voy a hacer. El evangélico no cree así. Toda denominación evangélica está unificada en esa parte. Ahora, si el diálogo ecuménico es para, por ejemplo, en la batalla cultural, vamos a hablar la estrategia. Estas personas vienen a atacar a la familia. El católico tiene una base sólida para defender la familia. Hay que reconocer eso. Pero el diálogo ecuménico no nos debe llevar a nosotros a ceder que nosotros tenemos una fe que no está plena, porque el evangélico tiene su fe plena. Y el diálogo ecuménico te dice que tú tienes una fe no plena, que tú tienes una fe imperfecta, que la plenitud de la fe está en Roma, y eso no es verdad. Entonces, también tenemos que tener discernimiento en ese punto, señores. El evangélico ama, pero tiene que tener la valentía del Espíritu Santo para decir las cosas como son. Claro. Aquí realmente lo que se está promoviendo y siempre buscamos es una unión, pero en función de la batalla, sin negar los principios, sin rechazar el fundamento de lo que el cristiano, usted como cristiano debe de tener. Y ahí estoy yo de acuerdo en esa. Ahora bien, Carlos, pregunta. Quizás no me tengas una respuesta, pero me gustaría saber tu opinión. En función de cómo estamos viendo estos cambios, vamos a hablar específicamente del grupo, el colectivo del abecedario, que muchas de esas ideologías se le está poniendo un freno. Sabemos que también hay una reacción de parte de ellos. Pero ¿cómo tú ves esos cambios? ¿Hacia dónde tú ves el cambio? Vamos a llamarle de la misma cultura woke en estos próximos años. ¿Hacia dónde tú ves que...? Porque van a dejar de dar una batalla por aquí, pero se van a meter por otro lado. Eso lo sabemos, porque al final del día estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que muchos de esos movimientos son fundamentados en recursos que están ahí, van a seguir ahí. Entonces, alguna alternativa le van a buscar, porque al final del día, como estoy mencionando, muchos de ellos se fundamentan y se promueven precisamente por el tema dinero. Entonces, van a tener que buscar alguna alternativa. ¿Dónde tú ves entrando? ¿En qué puerta tú ves entrando esos fondos? En la puerta de la apertura, y yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero la experiencia y además en mi área que Dios me ha permitido ganarme el pan de cada día, yo puedo hacerte una proyección probabilística de lo que va a venir en los próximos 5 años. La apertura
a lo que nosotros estamos combatiendo hoy, los que vamos a ser combatidos desde adentro vamos a ser nosotros. Este programa, Ivonne, ustedes, yo, los apologistas, porque hacia donde nosotros vamos es a buscar como una extensión de lo que debemos supuestamente aceptar por amor, porque somos cristianos. El matrimonio multicolor lo van a aceptar eclesiológicamente. De hecho, Alemania eso es lo que está presionando. Y ya no yo te lo voy a repetir. Hay denominaciones evangélicas que lo aceptan. Correcto. Eso no es que si va a pasar, no, que ya pasó. Y son las que son más. Estados Unidos, Europa, son las que son más. Latinoamérica, como nosotros tenemos ese ímpetu, ese calor latinoamericano, los caribeños, miren como yo hasta me emociono, me motivo con ustedes, con este tipo de programas, porque sé que ustedes aportan al pueblo de Dios. Nosotros tenemos el último bastión de defensa. El latinoamericano es el último bastión de defensa, no es el europeo ya se dio. El europeo está ahora pidiendo, ayuda, porque se dio. La ideología de género acabó con Europa. El Islam está acabando con Europa. Pero Latinoamérica es el frente de batalla más fuerte que tiene el mundo dentro de la cosmovisión cristiana evangélica. Por eso Agustín Laje, antes de Milei ganar las elecciones, Agustín se quejó con su propia iglesia y sus propios líderes. Yo tuve que hacer una reacción y un análisis a las declaraciones de Agustín Laje. ¿Por qué? Porque hay, por un lado, sí, estamos a favor de, por otro lado, hay una tibieza para tomar decisiones drásticas y hacer pronunciaciones fuertes. Y eso lo vio Agustín Laje. Y otros comunicadores que tienen mucho alcance, mucho impacto, como Emmanuel Danan, yo no sé si alguno de ustedes también se pronunció en un último debate que tuvo, que dijo, yo soy sedevacantista porque yo no veo que la Iglesia Católica Romana esté haciendo lo necesario porque, repito, está mutando eso. Y como eso está mutando, el único, conforme a la palabra de Dios, que lo va a resolver todo realmente, y que nosotros no tenemos que tener a un Ciro o a un Mesías X que... No, el único que lo va a resolver, mis hermanos, es Jesucristo. Y hasta ese momento nosotros vamos a seguir dando la buena batalla. Señores, hasta aquí hemos llegado en este programa. Carlos, si tú pudieras, por favor, darnos y quizá la audiencia cristiana que te está escuchando unas últimas palabras. No, agradecido de ustedes como siempre, Ivonne, que pues ahí me invitó, me tuvo presente para aportar un poquito de lo que también ustedes hacen para la gloria de Dios. Ya saben que, bueno, estoy en el recetario, y ustedes lo dijeron, y en mi canal de YouTube Carlos Veloz Fe y Razón, que ahí tocamos muchos temas y, bueno, debatimos también con amigos de cualquier postura que vaya en contra del Evangelio, haciendo lo mejor que el Señor nos permite, y también creciendo en el conocimiento y en santificación. Estoy siempre a la plena disposición de cada uno de ustedes y Dios bendiga a cada hermano y amigo que escuchó este programa. Excelente. Bueno, Carlos, ya tú sabes, cualquier otro tema que tú entiendas que aporta a este panel, a la causa, sobre todo. Un día me gustaría venir con Julián Musa. Claro. Julián es de la casa. Sí. Julián es nuestro. Eso no necesita invitación. Usted nada más diga cuándo y aquí estaremos. Señores, Ivonne, perfecto. Claro. Vamos a y ahí lo recibimos. Señores, hasta aquí ha llegado este programa. Si usted no lo vio o se quedó hasta el final, le invitamos a que vaya por YouTube, Acción Cristiana RD, y nos vemos el próximo martes en otra entrega de este programa. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima entrega de Acción Cristiana Radio por Pura Vida 929.